El pitido constante de los monitores médicos resonaba en la habitación del hospital, tenuemente iluminada, en el tercer piso de Street Maris. La lluvia del hospital golpeaba suavemente la ventana, creando un ritmo melancólico que armonizaba con la atmósfera sombría del interior. En la cama número 37 yacía una pequeña figura, una niña de 12 años llamada Mai. Su delicado cuerpo casi se perdía entre las sábanas blancas y el equipo médico que la rodeaba. Durante los últimos 3 meses, Mai había permanecido allí en silencio e inmóvil. Su pecho subía y bajaba a un ritmo constante, mantenido por las máquinas que la rodeaban. El trágico accidente automovilístico que la trajo aquí le había arrebatado no solo la conciencia, sino también a la única familia que conocía. Sus padres adoptivos. La lluvia, las carreteras resbaladizas, el chirrido de los neumáticos y el devastador accidente lo habían cambiado todo en cuestión de segundos. El doctor Patel se abrió paso por el silencioso pasillo. El eco de sus pasos resonaba en las paredes al acercarse a la habitación de Mai para sus rondas matutinas. La había estado tratando desde el día en que la trajeron y algo sobre ella. El caso lo conmovió profundamente. Quizás fue porque le recordaba a su propia hija, o quizás fue la pila de certificados de asistencia perfecta y premios académicos que encontraron entre sus pertenencias, evidencia de una mente joven y brillante. Ahora, trucha en silencio, «Buenos días, Mai», dijo en voz baja. Revisar sus signos vitales como lo hacía cada mañana se había convertido en un ritual para él. Hablarle como si pudiera oír cada palabra. Los médicos y enfermeras lo llamaban estado vegetativo persistente, pero el doctor Patel había trabajado en medicina lo suficiente como para saber que el cerebro humano albergaba misterios que la ciencia aún intentaba comprender. Mientras revisaba sus historiales, entró una joven enfermera llamada Rita con flores frescas para reemplazar las que estaban junto a la cama de Mai. Rita se había interesado especialmente en el caso de Mai. A menudo pasaba sus descansos sentada con la joven leyendo cuentos o simplemente hablando de su día. Había traído un libro de cuentos populares antiguos, algo que había comprado en una librería de segunda mano. Las otras enfermeras, qué tontas vienen por pasar tanto tiempo aquí, Rita le confesó al doctor Patel mientras arreglaba las flores. Pero he estado leyendo sobre pacientes en coma que dicen oír todo lo que sucedía a su alrededor. Y además, añadió que, al ver la cara de Mai, nadie debería estar solo, especialmente un niño. El doctor Patel asintió con comprensión. Había visto innumerables casos a lo largo de sus 20 años de práctica, pero Mai era diferente. Las circunstancias de su vida antes del accidente eran tan misteriosas como su condición actual. Nacida de padres inmigrantes que desaparecieron sin dejar rastro cuando tenía solo 4 años, Ma había estado rebotando entre hogares de acogida llevando consigo solo una pequeña mochila y un viejo diario lleno de dibujos. Mientras el doctor Patel realizaba su examen, notó algo inusual en el monitor de electroencefalograma. Los patrones de ondas cerebrales mostraban cambios sutiles. Nada dramático, pero diferente de las lecturas habituales. Tomó nota en su historial clínico. No quería crear falsas esperanzas, pero sintió un ligero atisbo de optimismo. Justo entonces, Rita abrió el libro que había traído y comenzó a leer en voz baja. La historia trataba sobre un antiguo templo escondido en montañas lejanas. Sus secretos estaban protegidos por el tiempo y la naturaleza. Su voz llenaba la habitación silenciosa. El monitor de electroencefalograma mostró otro pequeño cambio en la actividad cerebral de Mai. El doctor Patel observó el monitor de cerca. Años de experiencia médica le decían que algo era diferente hoy. La lluvia afuera había parado y la luz del sol comenzó a filtrarse a través de las ventanas, proyectando un cálido resplandor en el rostro de Mai. Ni el médico ni la enfermera lo sabían aún, pero estaban a punto de formar parte de una historia que lo desafiaría todo. Creían saber sobre la mente humana en la pacífica tranquilidad de la habitación 307. Mientras la voz de Rita continuaba tejiendo relatos de sabiduría antigua y templos ocultos,
El viaje de Mai de regreso a la conciencia estaba a punto de comenzar de una manera que asombraría no solo a la comunidad médica, sino al mundo entero. Rita no había planeado encariñarse tanto con la joven en la habitación 307. Comenzó poco a poco, solo unos minutos extra durante sus rondas, alisando la manta de Mai o ajustando sus almohadas, pero pronto esos pocos minutos se convirtieron en horas que pasaba durante sus descansos hablando con la silenciosa figura en la cama del hospital como si fueran viejas amigas. Hoy, como todos los días, Rita llegó temprano a su turno. El sol de la mañana apenas comenzaba a brillar. Mirar por las ventanas. Proyectando largas sombras sobre el suelo del hospital, llevaba su bolso habitual lleno de libros, un cepillo para el pelo y una pequeña botella de loción con aroma a laender que usaba para hidratar las manos y los pies de Mai. «Tu pelo está creciendo mucho», dijo Rita en voz baja mientras pasaba suavemente un cepillo por los oscuros mechones de Mai. «Cuando despiertes, tal vez podamos probar algunos de esos estilos de trenzado que he estado practicando». Sonrió al recordar cómo había estado viendo tutoriales en línea preparándose para el día en que su joven paciente abriera los ojos. Otras enfermeras a veces negaban con la cabeza al pasar junto a Rita. «Resuelto de nuevo», susurraban, pero a Rita no le importaba. Había sido enfermera durante 15 años y había aprendido a confiar en sus instintos. Había algo especial en Mai, algo en la forma en que su actividad cerebral se disparaba cuando leía ciertos cuentos o en cómo sus dedos a veces se crispaban cuando sonaba música en la habitación mientras trabajaba. Rita pensó en el diario que habían encontrado entre muchas cosas. Estaba lleno de dibujos increíbles, bocetos detallados de templos y montañas que parecían demasiado precisos para que los creara una niña de 12 años. Se los había mostrado a su hermano, un profesor de arquitectura, quien se había asombrado por su complejidad. «Esto no es solo imaginación», había dicho al estudiar los dibujos. «Estos son detalles arquitectónicos con los que incluso mis estudiantes tienen problemas, pero ¿cómo podía saber estas cosas?». Rita sacó su libro favorito de cuentos populares, los que parecen generar las reacciones más fuertes en el monitor de EEG. Mientras leía, notó algo diferente en la respiración de Mai. Cambios en el que sus años de experiencia como enfermera le habían enseñado a reconocer. Observó los monitores. Más de cerca, su corazón latía un poco más rápido a través de la ventana. Podía ver el jardín del hospital cobrar vida a medida que avanzaba la mañana. Una familia de pájaros había hecho su nido en un árbol cercano y su canto proporcionaba un alegre fondo a su lectura. Rita había elegido esta historia en particular hoy, una sobre sabiduría ancestral transmitida de generación en generación, sobre el conocimiento que se esconde en nuestros huesos hasta que estamos listos para comprenderlo. Mientras leía, acarició distraídamente la mano de Mai, algo que había hecho cientos de veces antes, pero esta vez algo era diferente. ¿Era su imaginación o los dedos de Mai se movían ligeramente en respuesta a su toque? Rita contuvo la respiración, observando atentamente. Allí estaba de nuevo un movimiento definido. Rápidamente presionó el botón de llamada, tratando de mantener la voz tranquila mientras hablaba con la estación de enfermeras. El doctor Patel llegó en minutos. Su mirada era aguda mientras revisaba los monitores y examinaba las respuestas de Mai. Las lecturas del electroencefalograma mostraban un aumento de actividad. «Hable con ella». El doctor Patel la animó a seguir leyendo. «Definitivamente está pasando algo aquí». Rita tomó el libro de nuevo con voz firme a pesar de. Su corazón se aceleraba mientras leía sobre templos antiguos y sabiduría oculta. Los monitores comenzaron a mostrar aún más actividad. Los dedos de Mai se contrajeron de nuevo, de forma más notoria. Esta vez, durante 3 meses, Rita había hablado con mamá sobre todo lo relacionado con su infancia. Sus sueños, sus miedos, historias alegres sobre su familia, la paciencia que había ayudado a lo largo de los años, los pequeños momentos que embellecían la vida, lo había logrado creyendo que, de alguna manera, mamá podía oírla ahora. Mientras la luz de la mañana llenaba la habitación y los pájaros cantaban alegremente.
Rita observó con asombro cómo los párpados de Mai comenzaban a revolotear después de todos estos meses de silencio. Algo estaba cambiando. La chica tranquila que había conquistado su corazón comenzaba a despertar, y Rita presentía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre. Poco sabía ella que esto era solo el comienzo de una historia, más extraordinaria que cualquier relato que hubiera leído en sus libros de folclore y sabiduría ancestral. Cuanto más indagaba el personal del hospital en el pasado de Mai, más preguntas se encontraban. Comenzó cuando el Dr. Paul decidió revisar su historial médico completo. Con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlos a comprender mejor su condición. Lo que descubrió, en cambio, fue una historia que parecía más una novela de misterio que el expediente de un paciente. En un archivador polvoriento de servicios sociales, encontraron el informe original de la noche en que desaparecieron los padres de Mai. Era una fría tarde de febrero y la familia había estado cenando en su pequeño apartamento encima del restaurante donde trabajaban sus padres. Los vecinos informaron que no habían oído nada inusual a la mañana siguiente. Mai, de 4 años, fue encontrada sola en el apartamento, durmiendo plácidamente en su cama mientras sus padres habían desaparecido sin dejar rastro. Lo más extraño que la trabajadora social le dijo al Dr. Patel por teléfono fue que nada en el apartamento estaba alterado. Los platos de la cena seguían en la mesa a medio comer. Los abrigos seguían colgando junto a la puerta. Sus billeteras, teléfonos y llaves estaban todos allí. Era como si simplemente hubieran desaparecido. La pequeña Mai no pudo decirles mucho en ese momento. Dijo que se había acostado después de cenar y, cuando despertó, sus padres ya no estaban. La investigación policial no se dirigió a ninguna parte. No se tocaron cuentas bancarias. No se reportaron actividades sospechosas. Como si los padres de Mai simplemente hubieran dejado de existir después de eso, Mai rebotó. Entre agujeros de acogida, pero aquí había otro misterio. A pesar del trauma y las constantes mudanzas, ella sobresalía en la escuela. Sus maestros informaban constantemente que era brillante, creativa y extrañamente madura para su edad. Un maestro notó que, durante la clase de arte, Mai dibujaba imágenes increíblemente detalladas de lugares en los que nunca había estado. Rita se sentó en la sala de descanso del hospital, pasando cuidadosamente las páginas del diario de Mai. Las salas interiores eran notables. Página tras página mostraban intrincados bocetos de lo que parecían templos antiguos con detalles arquitectónicos precisos que parecían imposibles de distinguir para un niño. Había símbolos extraños en los márgenes y lo que parecían mapas de cordilleras. «Mira esto», le dijo Rita al Dr. Patel, señalando un dibujo en particular. «Mi hermano dice que estas características arquitectónicas son específicas de los templos construidos durante la dinastía Tang en China. ¿Cómo iba a saber M de esto? Si ni siquiera ha estado en China», dijo el Dr. Patel. Se ajustó las gafas estudiando el dibujo. En sus 20 años de medicina, había visto muchos casos inusuales, pero algo en la historia de Mai le llamó la atención. El accidente de coche que la trajo aquí había sido investigado a fondo. Una noche lluviosa. Un camino resbaladizo. Una explicación trágica pero simple. Sin embargo, sus lecturas de coma no se parecían a nada que hubiera visto antes. Justo entonces, un joven interno entró corriendo a la sala de descanso, ligeramente sin aliento. «Dr. Patel, tiene que ver esto», dijo, extendiendo una tableta. Estaba digitalizando los viejos registros escolares de Mai y encontré algo interesante en su último año de estudios. Ganó un concurso de historia con un ensayo sobre la medicina china antigua. Los profesores se sorprendieron porque incluyó detalles que no estaban en ningún libro escolar. Rita y el Dr. Patel intercambiaron una mirada. Las piezas estaban ahí, pero aún no podían ver la imagen completa. ¿Cómo era posible que esta joven nacida en Estados Unidos de padres inmigrantes supiera tanto sobre la antigua cultura china? ¿Y qué tenía que ver eso con su condición actual? Mientras hablaban, el sol se ponía afuera,
proyectando largas sombras a través de las ventanas del hospital. En su habitación, los monitores permanecían en silencio. Mostraban el patrón, ahora familiar, de mayor actividad cada vez que alguien leía el libro de cuentos antiguos. Sus últimos padres adoptivos finalmente habían entregado los efectos personales del accidente, y entre ellos había un viejo colgante con marcas inusuales que coincidían con algunos de los símbolos del diario de Mai. Los misterios se acumulaban, pero nadie en el hospital podría haber predicho cómo se unirían. Al caer la noche sobre la ciudad, la actividad cerebral de Mai comenzó a mostrar nuevos patrones y la mayor revelación estaba por llegar, una que la desafiaría. Todo lo que creían saber sobre la mente humana, la memoria y los secretos que llevamos en nuestro ADN. La mañana comenzó como cualquier otra en el hospital Street Mary, pero el Dr. Pagel se sentía diferente. Quizás fue el sueño inusual que tuvo sobre templos antiguos o quizás la forma en que las luces de la mañana parecían bailar de forma distinta a través de las ventanas del hospital. Al entrar en la habitación de Mai para su chequeo matutino, notó algo extraño en su monitor de electroencefalograma. Estos patrones, murmuró para sí mismo, acercándose a la pantalla. En todos sus años de medicina, nunca había visto una actividad cerebral como esta. Las ondas ya no eran solo picos aleatorios. Parecían seguir un ritmo, casi como un patrón o un código. Sacó su teléfono y comenzó a registrar los datos. Llegó poco después, llevando su habitual mochila de libros y su café matutino. Notó la intensa concentración del Dr. Pagel. Inmediatamente, preguntó, ¿qué pasa? Dejando sus cosas, algo es diferente. ¿No es así?, preguntó el Dr. Pagel en voz baja. Tomó el libro de mitología china que Rita había estado leyendo ayer y lo abrió por una página al azar. Tan pronto como empezó a leer, los patrones en el monitor electrocardiográfico cambiaron drásticamente. Las ondas se volvieron más organizadas, más intensas. Ahora, mira lo que pasa cuando leo otra cosa. Sacó una revista médica del bolsillo de su abrigo y empezó a leer. La actividad cerebral disminuyó de inmediato, volviendo a su patrón habitual. Su cerebro responde específicamente a estas antiguas historias. Rita se sentó junto a la cama de Mai. Olvidó su café. Pruebe la página sobre el templo oculto. Ella sugirió que era la que siempre parecía tener la reacción más fuerte. Cuando el Dr. Pagel empezó a leer la historia, ocurrió algo extraordinario. El monitor empezó a pitar más rápido y los dedos de Mai empezaron a contraerse más notablemente que nunca antes de que sus párpados se agitaran ligeramente, y por un momento, tanto Rita como el Dr. Patel contuvieron la respiración. Sigan leyendo. Rita susurró, sosteniendo la mano de Mai. Creo que intenta decirnos algo. La historia trataba sobre un antiguo templo escondido en lo alto de las montañas de la provincia de Fan, que se decía que contenía pergaminos de sabiduría olvidada. Mientras el Dr. Pagel leía sobre la ubicación secreta del templo, marcada por dos picos distintivos que parecían cuernos de dragón. Las manos de Mai apretaron los dedos de Rita. «Mira esto, Rita», exclamó señalando el diario de Mai, abierto en la mesita de noche. Dibujados con increíble detalle, había dos picos de montaña que parecían cuernos de dragón. Debajo del dibujo había símbolos que coincidían con los del viejo colgante encontrado entre las pertenencias de sus padres adoptivos. El Dr. Pule llamó rápidamente al equipo de neurología. Pronto, la habitación de Mai se llenó de médicos y especialistas que observaban con asombro como su hermano. La actividad cerebral continuó mostrando patrones cada vez más complejos. Un neurólogo, que había estudiado prácticas de meditación en el Tíbet, notó algo fascinante. Señaló la pantalla del electroencefalograma. Son similares a lo que vemos en estados de meditación profunda, pero hay algo más aquí, algo que nunca había visto antes. A lo largo del día, siguieron monitoreando las respuestas de Mai. Intentaron leer diferentes historias, reproducir varios tipos de música y mostrar imágenes de su diario. Cada vez que volvían a la historia sobre el templo escondido, sus reacciones se intensificaban al acercarse la noche.
El doctor Patel estaba sentado en su oficina rodeado de impresiones de los escáneres cerebrales de Mai, los dibujos de su diario esparcidos por su escritorio. El colgante con sus misteriosas marcas yacía junto a ellos, captando los últimos rayos de sol que entraban por la ventana. Algo se estaba formando. Podía sentirlo en todos sus años de medicina. Había aprendido a confiar en sus instintos, y ahora mismo le decían que estaban al borde de algo extraordinario. Mai no solo respondía a estímulos, sino que intentaba comunicar algo específico fuera de su oficina. El hospital se estaba calmando para el turno de noche. El suave pitido de los monitores y el suave zumbido del equipo médico creaban un ambiente tranquilo, pero en la habitación 307, la actividad cerebral de Mai continuaba su misteriosa danza, como una señal que intentaba abrirse paso desde otro mundo, llevando un mensaje que pronto cambiaría todo lo que creían saber sobre la mente humana y sus capacidades ocultas. La tranquilidad de la mañana dominical en el Hospital St. Mary fue interrumpida por el suave sonido de la voz de Rita mientras leía el libro de cuentos antiguos. El doctor Patel acababa de terminar sus rondas y decidió pasar por la habitación de Mai una última vez antes de irse a casa. En los últimos días, lecturas inusuales lo habían mantenido en el hospital más tiempo de lo habitual, poniéndose al día con el papeleo mientras vigilaba de cerca a su joven paciente. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas, creando patrones en el rostro apacible de Mai. Rita acababa de reflexionar sobre la historia del templo oculto, la que siempre parecía desencadenar las respuestas más fuertes cuando ocurría. Mai abrió los ojos. No fue el despertar gradual que se esperaba de un paciente en coma. No había confusión ni desorientación. Sus ojos simplemente abrió con claridad y concentración, como si acabara de despertar de una noche normal. Pero lo que sucedió después dejó a todos en la habitación sin palabras. Gulai Dang Dao Mai dijo. Su voz era clara y firme, hablando en un mandarín perfecto. Sus ojos se centraron en el doctor Patel con una intensidad que lo hizo retroceder. La antigua sabiduría. Espera. Ella continuó ahora en un inglés perfecto, sin ningún rastro de confusión o debilidad que debería haber estado presente después de meses en coma. Rita dejó caer su libro. Sus manos temblaban al alcanzar el botón de llamada. El doctor Patel se quedó paralizado. Su formación médica se olvidó temporalmente. Mientras intentaba procesar lo que estaba presenciando, Ma se incorporó en la cama, retirando el equipo de monitoreo con movimientos cuidadosos y deliberados. El templo entre los cuernos del dragón. Dijo con voz firme. Sé dónde está. Sé lo que contiene. Han estado esperando tanto tiempo. Sus palabras se fueron apagando mientras miraba alrededor de la habitación, observando su entorno con notable calma. La sala se llenó rápidamente de personal médico, todos mirando con asombro. Mai comenzó a describir con perfecto detalle un templo escondido en las montañas de provincia de Funan. Ella habló con manuscritos antiguos preservados en cámaras selladas de conocimiento transmitido de generación en generación, secretos esperando ser redescubiertos. Pero ¿cómo logró el doctor Patel finalmente preguntar cómo sabes todo esto y el idioma chino que nunca antes habías hablado? Mai sonrió con una sonrisa que parecía contener una sabiduría mucho mayor que la suya. 12 años mientras dormía, ella dijo que recordaba no solo mis recuerdos, sino los suyos, todos ellos retrocediendo en el tiempo. Buscó su diario en la mesita de noche y hojeó las páginas de dibujos detallados. Estos no son solo dibujos, explicó, son recuerdos, recuerdos que llevo en la sangre, transmitidos de generación en generación. El accidente, de alguna manera, los desbloqueó, como para demostrar su punto. Comenzó a escribir caracteres chinos complejos en el margen de su diario, añadiendo notas detalladas sobre las características arquitectónicas del antiguo templo. El doctor Patel observó con asombro cómo dibujaba diagramas precisos de técnicas de construcción que no se habían utilizado durante siglos. Una joven enfermera que había emigrado recientemente de China confirmó que Maya no solo hablaba mandarín moderno, sino también, usando frases del chino clásico que ni siquiera ella entendía, era como si, de alguna manera,
Ma hubiera accedido a un vasto repositorio de conocimiento antiguo durante su tiempo en coma, fuera de la habitación del hospital. La noticia ya se extendía por el edificio. La tranquila mañana de domingo se había convertido en un bullicio de actividad mientras el personal médico intentaba comprender lo que estaban presenciando. El doctor Padle sabía que debía realizar pruebas para verificar los signos vitales después. Protocolos estándar para la recuperación del coma, pero esto era todo menos estándar. Rita permaneció junto a la cama de Mai. Con lágrimas en los ojos, observaba a la joven que había cuidado durante todos estos meses hablar con tanta seguridad y determinación. El sol de la mañana ahora llenaba la habitación por completo, y a su luz, Mad parecía de alguna manera diferente. Ya no era solo una joven paciente, sino un puente entre el pasado y el presente, con recuerdos que se remontan a siglos atrás. Cuando el doctor Patel tomó su teléfono para hacer la que sería una de las llamadas más importantes de su carrera, supo que todo estaba a punto de cambiar. El misterio médico de la habitación 307 estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado. Las manos del doctor Patel temblaron levemente al marcar el número. Eran apenas pasadas las 8 de la mañana de un domingo, pero sabía que no podía esperar. Cuando sonó el teléfono, observó por la ventana de su consultorio cómo llegaban más especialistas al hospital, atraídos por la increíble noticia que se extendía como un reguero de pólvora por la comunidad médica. Profesor Chen. Disculpe la llamada. Tan temprano, el doctor Patel dijo que cuando se conectó la llamada, pero hay algo que necesita ver. El profesor Chen era uno de los principales expertos mundiales en historia y arqueología china en la universidad local. El doctor Patel se puso en contacto con él después de ver su nombre mencionado en un artículo sobre templos antiguos. Mientras tanto, en la habitación de Mai, Rita observaba con asombro cómo la joven seguía escribiendo y dibujando en su diario, página tras página, llena de descripciones detalladas y bocetos. Su mano se movía con confianza, como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. La entrada da al este. Mai le decía a un grupo de médicos y enfermeras sin aliento que detrás de la cascada hay una serie de escalones tallados en la roca. Parecen naturales para cualquiera que no sepa qué buscar, pero son artificiales. Conducen a una cueva y, dentro, hizo una pausa, pasando a una nueva página de su diario para dibujar lo que parecía un intrincado mecanismo de puerta. El profesor Chen llegó en menos de una hora. Con los ojos abiertos por la incredulidad, al mirar los dibujos de Mai, sacó su tableta y comparó sus bocetos con los conocidos. Sitios arqueológicos, esto es extraordinario. Susurró estos detalles. Coinciden con fragmentos de textos antiguos que encontramos, pero parte de esta información nunca se registró en ningún documento conocido. Ma lo miró y sonrió, porque no debía escribirse. Dijo en perfecto mandarín. Se transmitía de generación en generación. Mis antepasados eran los guardianes de estos secretos. El profesor casi dejó caer su tableta. Empezó a hacerle preguntas detalladas sobre la historia de la antigua China, cosas que ni siquiera la mayoría de los eruditos sabrían. Mai respondió a cada una sin dudar, corrigiendo a veces la propia interpretación del profesor de los acontecimientos históricos. El doctor Patel se sentó en un rincón de la sala, anotando todo lo que su formación médica le decía. Esto era imposible. Una joven que nunca había estudiado historia ni lengua china no debería poder hablar de dinastías antiguas como si las hubiera vivido, pero aquí estaba haciendo exactamente eso. El templo contiene más que solo pergaminos. Mai explicó, con un tono de urgencia en la voz, que contiene conocimiento que se ocultó durante la quema de libros en la dinastía Qin. Conocimiento que podría cambiar nuestra comprensión de la historia humana. Al amanecer, más expertos llegaron al hospital. Historiadores, lingüistas y científicos se reunieron alrededor de la cama de Mai, escuchando con asombro cómo hablaba de cosas que se habían perdido en su momento. Rita permaneció cerca, protegiendo a su joven paciente a pesar de toda la atención que uno de los historiadores le dedicó. El doctor Patel se apartó. Necesitamos organizar una expedición,
dijo emocionado. Estas coordenadas que nos ha dado apuntan a una región inexplorada en la provincia de Hunan. Si lo que dice es cierto, dijo el doctor Patel levantando la mano. Sigue siendo mi paciente, dijo con firmeza. Pase lo que pase después, tenemos que esperar hasta que estemos seguros de que está físicamente lista, pero puede que los haya escuchado. El tiempo es importante, dijo, volviendo al inglés. El conocimiento ha esperado siglos, pero ahora es cuando hay que encontrarlo. Puedo presentirlo. Miró al doctor Patel con esos mismos ojos sabios que lo habían sobresaltado antes. No te preocupes por mí ahora. Es por eso que me desperté. Por eso recordé que, fuera de la ventana del hospital, el sol comenzaba a ponerse en uno de los días más extraordinarios de la historia de la medicina, pero para todos en esa habitación se sentía menos como un final y más como un comienzo. Algo extraordinario se estaba desarrollando y todos formaban parte de ello. Habían pasado 2 meses desde el increíble despertar de mayo y ahora se encontraba al pie de una montaña en la provincia de Hunan. Sus ojos estaban fijos en los picos gemelos, que parecían cuernos de dragón. La niebla matutina se arremolinaba alrededor de sus pies mientras señalaba con confianza un sendero apenas visible. Dijo en inglés y mandarín para beneficio del equipo mixto de investigadores y exploradores que la habían acompañado. Se unió a la expedición. El doctor Patel permaneció cerca, todavía actuando como su médico de cabecera, mientras que Rita se había dado de baja del hospital para acompañarlos. Simplemente no soportaba dejar que Ma afrontara este viaje sola. El profesor Chen consultó sus mapas, sacudiendo la cabeza con asombro. La ubicación era exactamente donde Ma había dicho que estaría, pero había permanecido oculta a los investigadores durante siglos. El equipo había pasado semanas obteniendo los permisos necesarios y reuniendo a los expertos adecuados para esta expedición. La cascada debería estar justo delante, dijo Mai, caminando con una fuerza sorprendente para alguien que había estado en coma no hace mucho. El sonido del agua corriendo se hizo más fuerte a medida que se acercaban y pronto pudieron ver la magnífica cascada de agua que Mai había descrito con tanta perfección en sus dibujos. El equipo de geólogos examinó la pared rocosa detrás de la cascada utilizando un equipo especial para buscar estructuras ocultas. Tiene razón. Uno de ellos gritó con entusiasmo. Definitivamente hay modificaciones artificiales aquí, estas no son formaciones naturales. Utilizando equipo de escalada avanzado, se abrieron paso detrás de la cascada, donde Mai señaló los antiguos escalones que había dibujado. En su diario, hace meses, estaban desgastados y casi invisibles para el ojo inexperto, pero estaban exactamente donde ella dijo que estarían. Tengan cuidado, advirtió Mai mientras subían. El 5.º escalón está suelto, lo ha estado durante siglos. Los miembros del equipo se miraron con asombro mientras evitaban cuidadosamente el 5.º escalón, que resultó ser inestable. Tras una hora de cuidadosa escalada, llegaron a la entrada de la cueva. Mai avanzó con confianza. El haz de luz de su linterna recorrió las paredes. Miren, dijo señalando las tenues marcas que coincidían con los símbolos de su diario. Estos cuentan la historia de por qué este lugar estaba oculto. El profesor Chen fotografió todo. Sus manos temblaban de emoción mientras traducía el texto antiguo. Es increíble, suspiró. Estos son estilos de escritura que solo hemos visto en fragmentos antes. Esto va a reescribir nuestra comprensión de la literatura china antigua. El equipo se adentró en el sistema de cuevas siguiendo el ejemplo de Mai. Caminó como si hubiera estado allí 1000 veces, navegando con confianza por los sinuosos pasajes. Finalmente, llegaron a lo que parecía ser una pared sólida. La puerta está aquí, dijo Mai, pasándose las manos. Sobre la lisa piedra, observándola, sus dedos encontraron surcos invisibles en la roca, presionándolos en una secuencia específica que había dibujado en su diario. Meses atrás, con un chirrido que resonó por la cueva, la pared comenzó a moverse. El haz de sus linternas reveló una cámara que había permanecido sellada durante siglos.
El aire era sorprendentemente fresco gracias a un antiguo sistema de ventilación que seguía funcionando después de tanto tiempo. A lo largo de las paredes había estantes tallados en la roca llenos de pergaminos y artefactos perfectamente conservados en el ambiente controlado. El doctor Patel observó cómo las lágrimas corrían por las mejillas del profesor Chen. Muchos de estos textos, susurró el profesor, creíamos que se habían perdido para siempre. El conocimiento aquí es invaluable. Rita tomó la mano de Mai mientras caminaban por la cámara. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, aún protegiéndola. La joven a su cargo, Mai, asintió, sonriéndole. Estoy más que bien, dijo. Estoy en casa. En cierto modo, mis antepasados protegieron este lugar y ahora es hora de que el mundo aprenda que protegieron, mientras la adolescente comenzaba el cuidadoso proceso de documentarlo todo. En la cámara, Mai se sentó en un banco de piedra mirando un antiguo mural en la pared. El doctor Patel se sentó a su lado, todavía asombrado por todo lo sucedido. «Sabes», dijo Mai en voz baja, «esto es solo el comienzo. Hay mucho más que recordar, mucho más que comprender». Tocó el viejo colgante que llevaba alrededor del cuello, el que encontró entre las pertenencias de sus padres adoptivos, y sonrió. A veces, los mayores misterios se llevan en nuestra propia sangre, esperando ser despertados. En las instalaciones de investigación ubicadas cerca del sitio del templo, equipos de científicos trabajaron las 24 horas estudiando los escáneres cerebrales de Mai. El misterio de cómo había accedido a estos recuerdos antiguos había llamado la atención de investigadores de todo el mundo y las pequeñas instalaciones se habían convertido en el centro de descubrimientos innovadores. El doctor Patel se paró frente a una pared de monitores, cada uno mostrando diferentes aspectos de la actividad cerebral de Mai. «Mira esta área», dijo, señalando una región previamente inactiva que ahora mostraba una intensa actividad. Es como si su cerebro hubiera creado nuevas vías durante el coma que conectaban con recuerdos que siempre estuvieron ahí, esperando ser accedidos. En la habitación contigua, Mai se sentó con un grupo de investigadores en genética que hicieron un descubrimiento asombroso. Tu ADN muestra marcadores que nunca antes habíamos visto. Uno de los científicos explicó con amabilidad. Es casi como si tus genes contuvieran un sistema de almacenamiento incorporado que transmite recuerdos de generación en generación. Rita observaba desde cerca, aún protegiendo a su joven amiga. Había visto a Mai fortalecerse cada día, no solo físicamente, sino también en su comprensión de quién era y lo que llevaba dentro. Dentro de ella, la chica tranquila de la habitación 307 se había convertido en un puente entre el pasado y el presente. Cuéntanos sobre los dolores de cabeza. Un neurólogo le preguntó a Ma, refiriéndose al breve dolor que experimentaba cada vez que surgían nuevos recuerdos. Mai cerró los ojos. Pensando cuidadosamente antes de responder, es como abrir una puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo. Explicó que al principio duele un poco, pero luego todo se aclara. Ayer recuerdo cómo mis antepasados solían preparar medicinas con plantas que la ciencia moderna ni siquiera ha descubierto. El profesor Chen entró corriendo en la habitación con un pergamino recién traducido del templo. Mai tenía razón de nuevo, anunció con entusiasmo. Estos textos describen exactamente lo que nos dijo sobre la memoria genética. Sabían cómo preservar los recuerdos en su linaje, transmitiendo conocimientos demasiado importantes como para arriesgarse. Escribir las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos pudieran almacenar y transmitir recuerdos a través de su ADN, cambiaría todo lo que los científicos creían saber sobre la herencia y la conciencia. El caso de Mai ya no era solo un misterio médico, estaba revolucionando múltiples campos de la ciencia. Pero, ¿qué hay de sus padres?, preguntó Rita en voz baja durante un descanso. Era una pregunta que la había estado molestando desde el principio. Mai, que había estado dibujando en su diario, levantó la vista con una pequeña sonrisa. Ahora también los recuerdo, dijo en voz baja. Me estaban protegiendo.
Sabían lo que llevaba en la sangre y sabían que otros intentarían usarlo antes de que estuviera lista. No desaparecieron, se escondieron esperando el momento adecuado. El doctor Patel se sentó junto a ellos. Su rostro mostraba emoción y preocupación. Los últimos escáneres cerebrales muestran regiones más activas. Dijo que es como si tu mente todavía estuviera desbloqueando nuevas áreas, accediendo a más recuerdos. Maya sintió. Todavía hay mucho que recordar. Dijo que el templo era solo el comienzo. Hay otros lugares, otros conocimientos esperando ser encontrados, pero esta vez debemos tener cuidado con cómo lo compartimos con el mundo exterior. El sol se ponía tras los picos del Cuerno de Dragón, proyectando largas sombras sobre el valle. Los equipos de noticias se habían mantenido a distancia, pero sus cámaras captaron destellos de los equipos de investigadores que iban y venían, todos atraídos por el extraordinario caso de una joven que había. Despertando de un coma con los recuerdos de siglos, al caer la tarde, Mai se quedó de pie junto a la ventana, mirando las montañas que habían guardado los secretos de sus antepasados durante tanto tiempo. Rita se acercó a ella, colocándole una mano suave en el hombro. ¿Tienes miedo?, preguntó. Ma negó con la cabeza suavemente, respondió. No, tocando el antiguo colgante que llevaba alrededor del cuello por primera vez. Entiendo quién soy y por qué estoy aquí. Los recuerdos que llevo no son solo del pasado, sino que ayudan a construir un futuro mejor. Había pasado un año desde que Maya abrió los ojos por primera vez en la habitación 307. La pequeña habitación del hospital donde todo comenzó se había transformado en una unidad de investigación especial, ahora llamada Centro del Despertar. El doctor Patel se quedó en la entrada, observando cómo las familias traían a sus hijos de todo el mundo con la esperanza de comprender sus propias conexiones misteriosas con el pasado. Dentro de su nueva oficina, decorada con fotos del templo Discovery y los dibujos originales de Mai, el doctor Padle revisó los últimos hallazgos. La investigación de la memoria genética se había disparado durante el último año, llevando a avances que nadie podría haber imaginado, pero más increíble que los descubrimientos científicos fue el cambio. Lo que había visto en su joven paciente, Mai, ya no era solo una chica tranquila en la cama del hospital. Se había convertido en un puente entre la sabiduría ancestral y la ciencia moderna. Pasaba las mañanas en clases regulares y las tardes trabajando con investigadores. Había insistido en mantener una vida lo más normal posible. A pesar de sus circunstancias extraordinarias, los recuerdos ahora son nítidos. Mai explicó a un grupo de científicos visitantes que estaba sentada en una cómoda silla en la sala principal del centro de investigación. Rita nunca se alejaba de ella. Ya no traen dolores de cabeza. Es más como abrir un libro. Puedo elegir a qué recuerdos acceder. Y cuando el templo antiguo se convirtió en un sitio protegido por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, con investigadores de todo el mundo trabajando juntos para comprender sus secretos. Los pergaminos encontrados en su interior ya habían llevado a descubrimientos en medicina, astronomía e historia de la humanidad que estaban cambiando los libros de texto en todo el mundo. Pero quizás el acontecimiento más conmovedor se produjo hace 3 meses, cuando Mai se incorporó repentinamente durante la cena en su nuevo hogar con Rita, quien se había convertido en su tutora legal. Sé dónde están, había dicho con lágrimas en los ojos. Recuerdo dónde están mis padres. La reunión había sido privada, lejos de las cámaras y de los investigadores. Los padres de Mai la habían estado protegiendo, esperando hasta que estuviera lista para asumir el conocimiento que llevaba consigo. Habían estado viviendo tranquilamente en un pequeño pueblo de montaña, observando desde lejos cómo su hija cumplía el destino que siempre supieron que enfrentaría. Ahora eran parte del equipo de investigación, ayudando a comprender la herencia genética transmitida de generación en generación. Siempre supimos que eras especial. Su madre había dicho durante la reunión que solo teníamos que esperar a que estuvieras lista para comprender lo especial que eras. El doctor Patel había establecido la Fundación de Investigación de la Memoria Genética Global, dedicada a comprender y ayudar a quienes pudieran tener memorias genéticas similares. Mai,
La miembro más joven de la Junta insistía en que cualquier descubrimiento debía utilizarse para ayudar a las personas, sin ánimo de lucro ni poder. Los antiguos sabían que este día llegaría. May dijo durante la ceremonia de apertura de la fundación que sabían que algún día el mundo necesitaría recordar lo que sabían. Por eso encontraron la manera de transmitir sus recuerdos a través de la sangre y los huesos, esperando el momento adecuado para despertar. Rita, que había regresado a la enfermería, pero seguía siendo la guardiana de May, observaba con orgullo cómo su antigua paciente se convertía en maestra por derecho propio. La pequeña planta suculenta que había estado en el alféizar de la ventana de May durante su coma ahora tenía crías por todo el centro de investigación. Un recordatorio de cuánto crecimiento podía provenir del cuidado y la atención al paciente, mientras se ponía el sol en otro día ajetreado. En el centro, mamá se sentó en el jardín de un hospital, donde solía ir a pensar. El aire de la tarde era fresco y el canto de los pájaros al acostarse llenaba el aire. El doctor Patel se unió a ella con 2 tazas de chocolate caliente, una tradición que habían comenzado durante sus primeros días de recuperación. ¿Alguna vez deseaste que las cosas hubieran sido diferentes?, preguntó, entregándole una taza de la que acababa de despertar con normalidad. El coma. May sonrió al ver el vapor que salía de su taza. Todo sucedió exactamente como tenía que suceder, dijo en voz baja. El accidente, el coma, el despertar. Todo era parte de algo más grande que nosotros. Los recuerdos que llevo no son solo del pasado, sino que tratan de construir un puente hacia el futuro, y ese viaje apenas comienza. Sobre ellos, las primeras estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía. Las mismas estrellas que sus antepasados habían contemplado siglos atrás. En el diario de May, abierto en su regazo, nuevos dibujos tomaban forma. Templos diferentes, misterios diferentes, recuerdos diferentes esperando ser descubiertos. La historia que había comenzado en la habitación 307 estaba lejos de terminar.